Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Vamos a ir a nuestra Biblia en estos minutos del libro de Marcos capítulo 7. Ya se leyó al comienzo y entendiendo que no todos alcanzan a esa lectura, voy a repasar algunos versículos de la predicación de esta tarde que me interesa recordar justamente lo que hoy Martín Lutero, nuestro hermano Carlos, en esta representación nos ha dicho. Yo quiero leerlo desde el tiempo de Jesús. El versículo 5 del capítulo 7 hasta el versículo 9 vamos a leer, que dice así en la palabra del Señor. Yo debo tener una versión distinta, siga la lectura ya usted si quiere, pero voy a leer desde acá. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Pero Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Y vanamente me reverencian, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombre, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a estas. Además le dijo: bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer vuestras tradiciones. Esa es la palabra del Señor que vamos a reflexionar en el día de hoy, que la vamos a tener ahí para pensar. Es realmente importante recordar esta fecha porque nos permite saber o recordar al menos 4 pilares importantes que no debemos olvidar. Y digo pilares importantes porque existen otros también que están dentro de la proclamación de los reformadores. Vamos a entender que los reformadores en su tiempo levantaron un cartelito, ya levantaron su cartelito y dijeron algo que trastornó el medio religioso en contra de autoridades religiosas que veían la fe de alguna manera que tenía a las personas un poco atrapadas, encarceladas en un mundo religioso que no les daba libertad. Entonces los reformadores lo que hacen es levantar estos cartelitos para rebelarse, para ir en contra de un sistema un poco político más que religioso, y un sistema que va atrapando a las personas a tal extremo que les coloca una camisa de fuerza de las cuales no pueden liberarse y, por supuesto, viven una fe con miedo, con temor. Generalmente se están culpando porque no sienten el alivio, generalmente no sienten que Dios les perdona, que Dios les ama, porque siempre se están dando golpes o látigos personales para castigar a su cuerpo, su carne, porque el cuerpo debe sufrir. Y como el cuerpo es pecador, debe sufrir y debe pagar. Entonces los reformadores en aquel tiempo, al ver, ya ustedes escucharon a Lutero, no están dispuestos a pagar o que la gente pague algo para recibir el perdón de sus pecados, menos si lo establece un hombre, porque como vamos a estudiar en la Escritura, Jesucristo también establece un camino para la humanidad y este es un camino que involucra estos principios. Entonces el primer cartel que levantan los reformadores tiene que ver con esta proclamación fuerte desde la palabra de Jesús que es solo escritura, solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Que al proclamarlo en aquel tiempo y decir solo la palabra de Dios, está yendo en contra inmediatamente de un sistema de tradiciones
digamos, de alguna manera viene de herencia de generación en generación. Un sistema de costumbres, un sistema de ceremonias que lejos de ser un alivio para las personas, se convierte en una carga insoportable. Entonces, no solo Lutero, sino otros reformadores levantan su cartel y dicen no a la tradición, no a las cosas que son ceremoniales, solo Escritura, solo la palabra de Dios. Lo segundo que proclaman, levantando su cartelito estos reformadores, es solo la gracia de Dios, no solo la Escritura como fuente de autoridad, sino también basta con la gracia de Dios. No hay que hacer nada para ser salvo más que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Fuerte también en aquel tiempo cuando levantan su cartel le dice: ustedes no tienen que hacer ceremonias, no tienen que hacer sacrificios, no tienen que hacer una serie de rituales, basta la gracia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, y tal como lo leía Lutero acá, ¿cierto? Dice: por gracia soy salvo y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque al momento de sentir que tenemos que hacer algo, esa provoca inmediatamente que nosotros le otorgamos a la obra un medio de salvación. Entonces, solo Escritura, solo palabra de Dios, solo la gracia de Dios, y agregaron un tercer elemento que dijeron: bueno, este es un mundo político lleno de sacerdotes que no dejan que el pueblo conozca la Biblia, y ellos dijeron: entendemos que la autoridad de la Escritura y la gracia de Dios nos permiten ser hijos de Dios, por lo tanto, todos los que son hijos de Dios son sacerdotes de Él, son real sacerdocio. Y se toman también de las palabras de Pedro cuando dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿cierto? Real sacerdocio. Entonces, no solo la autoridad de la Escritura, no solo la gracia de Dios, sino también que parten diciendo con fuerza desde el pasado, con el cartel, que somos todos sacerdotes del Señor. O sea, a partir de esta declaración, no porque lo dicen ellos, sino desde la Escritura, todo creyente asume un rol sacerdotal importante. Y por último, yo dije voy a mencionar 4, que hay varios, pero quiero mencionar uno más. Por último, tiene que ver con esta idea de que en medio de una religiosidad que adora a imágenes o que adora cosas que desde la perspectiva de un reformador no era correcto, ellos levantan su cartel y dicen: no solo Escritura, no solo gracia, no solo sacerdocio, todos los creyentes, sino que también toda la gloria sea para nuestro Señor. Aleluya. Qué valientes estos muchachos, ¿eh? Qué valientes. A muchos padres de la iglesia y a muchos también les costó la muerte en la hoguera, o sea, fueron quemados. Algunos padres de la iglesia fueron quemados por proclamar un evangelio, ¿cierto?, de buenas noticias. Pero es interesante este tema de solo Escritura, solo gracia, sacerdocio y toda la gloria la merece nuestro Señor, porque están proclamando algo que en medio no hay intercesor, no hay imagen que represente, no hay nada que pueda representar la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, hermanos, en estos minutitos quiero plantearles la siguiente pregunta. Para los reformadores, la fuente de autoridad fue la Escritura y no la tradición. Para nosotros, hoy día en el siglo XXI, y tal como decía nuestro hermano Carlos, que tenemos la Biblia y a diferencia del pasado, la tenemos pero no la leemos, o tratamos de leerla pero a veces no la comprendemos, por lo tanto tenemos que, ¿cierto?, exponernos a que alguien nos explique la palabra. La pregunta es: ¿cuál es la fuente de autoridad que tenemos nosotros? ¿Es la Biblia la fuente de autoridad o es la tradición la fuente de autoridad para nosotros? Cuando hablamos de tradiciones o de ceremoniales que se adquieren del pasado, estamos diciendo sencillamente que una generación entrega a otra generación una serie de tradiciones o una serie de ceremoniales que son útiles en su momento, pero que no son la fuente de salvación. No porque cumplamos un ritual
y obedezcamos alguna tradición, aunque hay tradiciones buenas, hay que decirlo, esa tradición no se convierte en el medio de salvación. Y es interesante porque Jesús, yo hago un curso de controversia acá los días miércoles, donde estudiamos y tomé algunos apuntes de este curso, porque quiero que usted sepa cómo Jesús tiene controversias continuamente con saduceos y con fariseos y escribas. Por ejemplo, con los fariseos, el gran conflicto que existe en esta lectura es que los fariseos quieren que los discípulos respeten la tradición de los ancianos, porque ellos, desde la perspectiva de un fariseo, considera que la tradición de los ancianos es una fuente de autoridad igual como la Biblia o la palabra de Dios. Por lo tanto, buscando un pensamiento judío, Josefo, que es un judío, dice lo siguiente: lo que deseo aclarar ahora es esto, que los fariseos han dado al pueblo en ese tiempo gran cantidad de reglas recibidas por sus antepasados, que no están escritas en la ley de Moisés o en la palabra de Dios. Por esta razón, tanto fariseos como saduceos, y especialmente los saduceos, rechazan y dicen que debemos considerar obligatoria las reglas escritas en la palabra. Pero no debemos cumplir, escúchelo bien, lo está diciendo un judío, no debemos cumplir las que vienen por la tradición de nuestros antepasados. Y esto es fuerte también en el tiempo en que lo dice Josefo, porque lo que está planteando es que los fariseos se han aferrado a un conjunto de tradiciones y un conjunto de normas que lo único que han provocado en el ser humano es tristeza, amargura e inseguridad. Yo he tenido la experiencia de conversar en estos años con personas que han ido a la iglesia por muchos años, y cuando yo les hablo de la gracia y cuando les explico que no tenemos nada más que hacer, se liberan de una carga que han llevado religiosa en su vida por muchos años, incluso porque consideran que esto pareciera tan fácil. Pero es interesante que la tradición de los fariseos era una tradición que se imponía a la gente, y esta gente que escuchaba esta tradición, en vez de amar a Dios con todo su corazón, lo que hacía era aplicar esa tradición a su vida, pero no lo hacía por amor, lo hacía por miedo al castigo de Dios. Hermanos queridos, yo pregunto acá, ¿cuántos de nosotros hemos vivido nuestra fe con miedo desde que nos hemos convertido? Algunos que hemos heredado la fe por familia, por padres, y hemos entendido la fe de una manera, pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido con miedo pensando que Dios siempre nos va a castigar porque no alcanzamos las expectativas que nos han impuesto o alguien nos ha impuesto, ¿cierto? Porque pensamos que existe el cristiano ideal, y le digo una cosa, no existe el cristiano ideal. Lo que existe es que vamos a llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Amén? Cuando buscamos en la Biblia un cristiano ideal, no nos vamos a encontrar con un cristiano de un tipo, de una persona. Jesús, lejos de aplaudir a los fariseos, porque yo también he visto que a algunos les gusta ser como los fariseos, y lo explico, porque los fariseos eran celosos de la ley, apasionados por la ley, y hay gente que les gusta aplaudir a los fariseos porque ellos, en su deseo de que la ley se cumpliera, es verdad, exigieron más cosas y parece que fuera valorable, o al menos, vamos a decir así, pareciera ser una falsa piedad, no sé, o una buena piedad. Pero Jesús, lejos de aplaudir a los fariseos, lo que hace Jesús es corregirlos y amonestarlos, porque le dice: ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. No los aplaude. Y es más, no solo no los aplaude, sino que Jesús agrega, tal como dice el profeta Isaías. Y es interesante, Jesús recurre siempre a la Escritura, a lo que dijo Dios a través de los profetas. Y él dice, como está escrito en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque cuando aplicaba las leyes ceremoniales o las reglas o la tradición, lo que hacían es hacerlo de labios. Hay un libro de Malaquías, un capítulo,
donde dentro de la ley judía había un sacrificio que se hacía para el perdón de los pecados y debían llevar un carnero para sacrificarlo. Pero ¿sabe lo que hacía el pueblo? El pueblo, lejos de buscar su propio carnero, buscaba el carnero del vecino y le robaba al vecino el carnero y se lo llevaba al altar, lo mataba el sacerdote, es el libro Malaquías, léalo en la casa, y pensando en que Dios no veía eso, sacrificaban el corderito, era una ceremonia más, y con esa obra estaban convencidos de que Dios los había perdonado. Pero dice el libro Malaquías, tan fuerte resuena la palabra y les dice Dios: ustedes no saben quién soy yo. Yo soy Jehová. Y ustedes van y le quitan a su vecino y le roban y me traen eso de ofrenda. No quiero sus ofrendas. No quiero sus cantos. No quiero sus tradiciones. Las tradiciones, las ofrendas, los sacrificios no me sirven de nada. Vayan y hagan misericordia. Hermanos queridos, Jesús está golpeando fuerte al grupo religioso de aquellos tiempos. Le está diciendo: ustedes anulan, invalidan las escrituras con vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque tanto la ley escrita como la ley oral o las tradiciones se convirtieron para aquel pueblo en la fuente de autoridad. Los fariseos añadían a la escritura, ¿cierto?, cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. La tendencia de los fariseos es sofocar las escrituras con enorme cantidad de reglas. Y como las sofocaban, inmediatamente la gente se sentía atrapada en una camisa de fuerza, por lo tanto no podía liberarse. Y cuando aparece Jesús en el escenario, encuentra un mundo religioso metido en una camisa de fuerza. Mientras que los saduceos, estos que no creían en lo sobrenatural, minaban la autoridad de la escritura y hacían interpretaciones livianas de ella. ¿Para qué? Para que el pueblo también les reconociera. En otras palabras, lo que hace Jesús es decirle: ustedes, por querer tener más gente en su grupo, ustedes por querer que la gente cumpla al pie de la letra todo lo que han escrito, ustedes están esclavizando a las personas con sus normas y sus reglas. Y así invalidan la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, capítulo 7, 1 al 13, habla perfectamente de esto. Es la voz del Señor que dice desde el pasado que la escritura siempre será superior a cualquier norma y regla que podamos tener aquí en la tierra. En nuestro libro y en nuestro texto de estudio, John Stott plantea tres cosas importantes. Las escrituras son divinas, no las podemos dejar de cumplir, son divinas, hay que cumplirlas. La tradición es humana. Las escrituras son obligatorias, no podemos escapar de ellas, tenemos que cumplirla. La tradición es optativa. Yo si quiero lo hago o no lo hago, si la tradición me sirve o no me sirve. Las escrituras son supremas, está por sobre todo. La tradición está debajo, subordinada a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque las tradiciones, queridos hermanos y amigos y visitas, las tradiciones son tradiciones de hombre. Las tradiciones se van imponiendo a la gente a la fuerza, no es con amor. Las tradiciones van esclavizando a las personas. Hermanos queridos, ¿cuántos cristianos hoy día viven esclavos de tradiciones y aún no han sido liberados en su fe, solo porque todavía creen que tienen que añadir a su salvación una obra más o una tradición más, ¿cierto?, para poder completar lo que Jesucristo ya completó en la cruz del Calvario? ¿Amén? Porque dice la palabra del Señor, la palabra del Señor, que el sacrificio de Jesús fue uno y para siempre, porque el sacrificio de Jesús es eficaz. Pero nosotros parece, como ser humanos, que no nos convencemos, porque lo encontramos muy fácil esto. Hermano, es fácil. Desde la perspectiva de lo que dice el Señor es fácil. Lo que pasa es que después en nuestro caminar cristiano nosotros complicamos el Evangelio. ¿Pero por qué es fácil? Porque la palabra del Señor nos llama y a entender, nos lleva a entender que la salvación es por gracia
y no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, si la salvación es por gracia y para que nadie se gloríe, significa que yo solamente cuando creo en Jesucristo, que Jesucristo es mi Señor, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados. ¿No? ¿Lo cree usted eso? ¿Pero lo cree sinceramente? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Camine como un hijo de Dios. Libérese de esa atadura que todavía se le golpea en su mente que usted no es hijo de Dios porque se equivocó o porque no hizo esto y no hizo esto otro. Nosotros lo que hacemos es a veces confundir a la gente. ¿Por qué usted no hace esto? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no fuma? ¿Por qué? Porque soy evangélico. No somos evangélicos. O sea, sí somos evangélicos, pero que no lo escuche el pastor Javier. Soy evangélico, siempre me acuerdo de eso. Sí, somos evangélicos, somos canutos, ¿y qué? Ya. Somos canutos. Pero no somos canutos porque lo dijo Lutero, no somos canutos porque lo dijo Javier, María Eugenia, Rudy, porque lo dijo alguien. Somos canutos porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Eso hace relevante la obra del Señor. Los mandamientos son de hombre, las tradiciones van imponiéndose a la gente a la fuerza, no hay amor. Las tradiciones esclavizan a las personas. La gente quiere conocer a Dios y le colocamos carga sobre carga porque parece que tiene que cumplir una serie de reglas para que Dios lo pueda aceptar. Amigos, visita, hermanos y aún hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia, les tengo una excelente noticia, porque aun cuando usted cree que tiene que hacer 1000 cosas para que Dios lo escuche, Dios ha escuchado su corazón y su voz antes que usted lo dijera. Porque por eso el sacrificio y la ofrenda del Señor fue entregado al altar para que se rompiera el velo que estaba separándonos con el Señor. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es suficiente lo que he hecho. Entonces yo pienso que Jesús viene desde el pasado y nos dice: ¿por qué se colocan cargas para poder sentirse salvos si yo ya lo hice todo? Jesús lo que está planteando a los fariseos es que no deben colocar los escritos de Moisés o la palabra de Dios sobre las escrituras, o sobre las tradiciones sobre la escritura. Le está diciendo que no pueden colocarlas ni siquiera al mismo nivel. No hay comparación entre la tradición y la escritura es superior, tiene poder, entonces, es una palabra que permanece. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si si el salmista dice en el pasado, Jehová es mi pastor, también es mi pastor en el siglo XXI. Porque esa palabra no pasa de moda, tiene autoridad, sigue vigente, mas la tradición es una tradición que no tiene proyección, esclaviza y por supuesto es útil en la medida que nos sirva para que la gente conozca al Señor. Si se convierte en el medio de salvación, hemos cambiado la cruz por la tradición. Y la cruz nunca será reemplazada. Amén. ¿Cuál es la fuente de autoridad? El Señor Jesucristo nos dice que la fuente de autoridad se distingue y nos da esa potestad a nosotros, la posibilidad de distinguir que la fuente de autoridad está en la palabra. Por lo tanto, usted puede optar y medir si la tradición a usted lo esclaviza. Esa esclavización no puede venir de Dios, porque Dios no ha venido a esclavizar a las personas, sino que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso cuando se le presenta a los pastores, habla de paz y no de esclavización. Paz y buena voluntad, buenas noticias. Nosotros cuando predicamos debemos replantearnos que predicamos.
Porque a veces predicamos más reglas que las buenas noticias. Y quiero decirle, amigos que están por primera vez, que les tengo una excelente noticia. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo viene pronto, pero también Cristo a usted lo recibe como usted es, porque Dios no lo va a anular a usted. Dios no va a cambiar su personalidad. Lo que cambia el Señor en nosotros son nuestros corazones, porque desde lo más profundo de nuestro corazón hay evidencias en lo exterior que somos hijos de Dios. Es extraordinario lo que nos dice el Señor. Es maravilloso lo que nos plantea en su palabra. El Señor nos quita una carga pesada, nos quita un sentimiento de culpabilidad, que está constantemente en nosotros. ¿Cuántos nos damos látigo y castigamos la carne para poder decir, yo me he visto así, para que todos me vean que yo soy hijo de Dios? O yo hablo así para que castigamos la carne como si la carne debe sufrir porque eso es bueno para que Dios me reciba. Yo recordaba en la mañana la palabra del hijo pródigo de los dos hermanos. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, van de su padre y el padre lo recibe. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Y el padre lo recibe cuando está esperando que llegue a su hijo menor, porque él vuelve en sí, se arrepiente y el padre lo recibe con cariño. Pero el hijo mayor está en el campo y ese hijo mayor está trabajando para su padre en el campo. Y cuando ve que su hijo, el hermano menor, vuelve a casa, él se enoja. Mire qué interesante, lejos de celebrar el regreso del hijo, del hermano menor, porque ha vuelto a resucitar, él se molesta, se enoja, porque el padre lo recibe como a un hijo más, lo restaura. Hay gente que se enoja cuando son restauradas las personas, que se oponen a que personas sean restauradas. Y el hermano mayor, en un diálogo con el padre, le dice, padre, mira, yo siempre trabajo para ti, hago esto otro, y nunca en todo el tiempo que he estado contigo tú te has dignado de darme un regalo. O sea, el hijo mayor creía que podía conquistar el amor del padre solo por lo que hacía. Y a veces es el pensamiento que tenemos, que pensamos que vamos a cautivar el amor de Dios para que nos mire solo porque hacemos cosas. Pero Dios nos ama, como dije en la mañana, recordando las palabras de un amigo de Coronel. Dios nos ama porque nos ama. Él nos ama porque decidió amarnos. Y en ese amor, en esa decisión, Dios envió a su Hijo justamente ¿para qué? Para que no viviéramos sujetados a tradiciones, no viviéramos esclavizados, porque en Cristo, cierto, somos más que vencedores. Por eso la palabra dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y si usted cree que va a convencer a Dios que lo ame más, no, Dios no lo va a amar más porque usted hace cosas. Simplemente Dios lo va a amar porque Él ha decidido por medio de Jesucristo amarlo con toda su pasión. Siéntase amado por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido por años inseguros de nuestra salvación? Con temor porque alguien nos dijo, oh, mira tú cómo eres. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido cautivos de querer demostrar a través de cosas que ganarnos el amor de Dios para que Él nos reciba? No, hermanos queridos, Jesucristo nos recibió el día que decidimos aceptar su llamado. Cuando Él nos dijo, vengan a mí, síganme. ¿Usted ha vivido esclavo en su vida? ¿Sigue con miedo todavía? Bueno, le tengo una buena noticia. Lo que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo el Señor. Y gloria a Dios porque soy su hijo. Soy canuto y ¿qué? Incline su rostro, vamos a orar. Usted ha vivido con miedo en el Evangelio. Hoy día reprendemos todo lo que es miedo, todo lo que es temor, porque hoy día proclamamos a través de la palabra del Señor, que es máxima autoridad, que somos
libres y somos hijos de Dios, no por méritos propios, sino porque Jesucristo el Señor se sacrificó en la cruz y ese sacrificio es eficaz una vez y para siempre. Visitas, amigos que han venido por primera vez, hermanos de la iglesia, hermanos que vienen de otras congregaciones, si usted ha sentido que ha vivido esclavo toda la vida porque cree que no es salvo simplemente por el sacrificio de Jesús, hoy día el Señor le dice que reciba la salvación gratuita que viene de Él. Aunque no la podamos comprender, esa salvación es gratuita, es para usted. Acéptela, recíbala y viva en libertad en Jesucristo. Y si usted ha vivido inseguro de su salvación, yo quiero orar por usted. Si usted está inseguro de su salvación, hoy día el Señor le dice, no tenga inseguridad, porque yo te amo y eres salvo para la gloria del Señor. Amén. Y yo quiero pedirle a usted valientemente, rápidamente, que se ponga de pie. Si usted ha vivido en inseguridad y hoy día siente que Dios le está llamando a que viva en la seguridad de su salvación, póngase de pie y reciba al Señor con todo su corazón, y no a la religión y no a la tradición, porque el único que puede cambiar una vida es Jesucristo el Señor. Así que usted quiere recibir a Jesús como Salvador de su vida y esta salvación es gratuita, recíbala y como testimonio póngase de pie. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera hacerlo? Póngase de pie donde está. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que ha vivido en temor, Dios te bendiga. Que ha vivido inseguro, que esa salvación no la tiene, Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera volver al Señor? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué le quiera decir? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque podemos pasar años en el Evangelio creyendo que no somos salvos. Y Dios hoy día te dice por medio de su palabra que si eres salvo, si tú abres tu corazón al Señor. Y esa salvación nadie te la puede quitar porque esa fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Alguien más quiere recibir al Señor esta tarde? Valiente, que se ponga de pie. Dios te bendiga atrás. ¿Alguien más? No dude, no luche porque el Señor quiere darle este regalo maravilloso. Voy a pedir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a pedir a hermanos que están cerca, por favor, que se acerquen a orar con nuestros hermanos que se pusieron de pie. Porque a partir de hoy día y a partir de este momento no solo son liberados de culpabilidad, sino que también son hijos de Dios. No porque lo diga Lutero, no porque lo diga el pastor, sino porque Jesucristo lo dijo, que somos sus hijos. Amén. Vamos a orar al Señor. Acérquense, por favor, hermanos que están cerca. No tengan miedo de acercarse a nuestros hermanos, a ratificar nuestra fe en el Señor. Oremos al Señor. Pónganse de pie, hermanos queridos, pónganse de pie. Padre Celestial, tu palabra es verdadera, es real. Estos corazones, estos hermanos que se han puesto de pie, seguramente se han liberado de una carga que han tenido por años en su corazón. Qué interesante como tú, Señor, reprendiste a los fariseos que querían colocar carga sobre las personas para que pudieran vivir una fe, Señor, esclavizados. Pero tú apareciste en el escenario, Señor, en aquel tiempo para liberar a las personas. Porque cuando apareces en nuestras vidas, no solo sentimos que hemos sido liberados de nuestro pecado, sino también de nuestras tradiciones. Pero por sobre todas las cosas, Señor, cuando tú apareces en nuestra vida, nos das vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, porque no son méritos nuestros, sino que tú pagaste en la cruz por nosotros, Señor, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre preciosa derramada en la cruz nos ha limpiado una vez y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Señor, que esa verdad esté guardada en nuestros corazones para que muchos más puedan conocerte a ti. Bendice a mis hermanos que se han puesto de pie. Llénalos de tu Espíritu Santo, para que nunca se aparten de tus caminos. Afírmalos en la fe, guárdalos del mal. Señor, no los dejes caer en tentación. Señor, que cuando se vean en dificultad, en problemas, en distintas circunstancias, Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, le dé la victoria sobre las tinieblas, porque en Cristo somos, Señor, más que vencedores. Aleluya. Señor, oramos por ellos, oramos por la iglesia, en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén.